China vuelve a ser criticada por someter a los extranjeros a pruebas invasivas contra el virus. Las autoridades japonesas piden que se terminen estos procedimientos. El líder del Partido Comunista Chino está decidido a enfrentarse a los principios democráticos y prometió no seguir el constitucionalismo. El gobernador de Florida toma nuevas medidas para proteger a su estado de la influencia de la China comunista. Y un marinero chino se pronuncia contra el PSC. Viajar alrededor del mundo le abrió los ojos a la realidad de lo que ocurre en su país. Bienvenidos a China en Foco, mi nombre es Julián Bertone. China vuelve a ser criticada por utilizar un método invasivo de análisis del virus en extranjeros. Esta vez se trata de ciudadanos japoneses. Japón está pidiendo a China que deje de utilizar el método del hisopo anal para examinar a ciudadanos japoneses en busca del virus del PSC. Sin embargo, las autoridades japonesas dijeron este lunes que no obtuvieron una respuesta. Según el secretario jefe de gabinete Katsunobu Kato, varios ciudadanos japoneses que se encuentran actualmente en China informaron a la embajada que fueron examinados de esta manera y aseguran que el procedimiento causa daños psicológicos. No está claro el número de ciudadanos japoneses afectados. Los funcionarios chinos se enfrentaron a una reacción similar recientemente, después de utilizar la misma metodología en diplomáticos estadounidenses destinados en China. El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo a The Epoch Times que las autoridades chinas afirmaron posteriormente que las pruebas se realizaron por error. Aunque la semana pasada el ministro de Asuntos Exteriores de China negó que se hubiera exigido a los funcionarios estadounidenses que se sometieran a un análisis. En enero también se pidió a algunos ciudadanos surcoreanos que pasaran por el procedimiento tras llegar a China, pero estos pudieron evitarlo después de que su embajada interviniera. En su lugar, proporcionaron muestras fecales para el examen. Beijing afirma que las pruebas anales ofrecen resultados más precisos que los hisopos nasales o de garganta. Un antiguo funcionario del Departamento de Estado está criticando al régimen chino por no tomarse en serio la bioseguridad. Miles Yu fue asesor principal de la política sobre China del entonces secretario de Estado Mike Pompeo. En una entrevista con La Voz de América, Yu criticó las investigaciones del PSC sobre virus en la última década. Dice que después de la pandemia de SARS en 2003, el régimen chino redobló sus esfuerzos para encontrar los orígenes de ese virus. Y en la última década, los científicos chinos encontraron casi 2.000 nuevos virus. El resto del mundo tardó 200 años en encontrar esa cantidad. Pero Yu dice que las prácticas de bioseguridad en los laboratorios chinos no están a la altura. El entonces director del Instituto de Virología de Wuhan admitió en 2018 que los laboratorios biológicos de China tienen problemas comunes, entre ellos la falta de requisitos de seguridad y de apoyo técnico. Yu dice que es peligroso hacer esta cantidad de investigaciones sobre virus en un entorno inseguro y que sería difícil evitar accidentes desastrosos, pero el régimen comunista chino no se toma en serio las consecuencias potenciales. Al parecer, la policía de Beijing está intensificando la represión contra los peticionarios y los que piden justicia al régimen. Esto se produce antes de la cumbre anual llamada las 2 sesiones del Partido Comunista Chino. Pero parece que hay más preparativos para el evento que los que figuran en el programa. Veamos lo que les ocurrió a 3 peticionarios que acudieron a la capital para defender sus derechos. Xian Chia-wen es de la provincia de Liaoning, en el noreste del país. El viernes pasado declaró a la edición en chino de The Epoch Times que 5 policías de Beijing estuvieron llamando a su puerta y a su ventana pidiendo que los dejaran entrar. Xiang afirma que los agentes acuden 2 veces al día todos los días desde el martes pasado. Estas 5 personas son de la oficina de peticiones de la provincia de Liaoning. Xiang cree que fueron hasta Beijing para llevarlo de vuelta a su ciudad natal. Las oficinas de peticiones de China son departamentos locales encargados de recibir las quejas y peticiones por parte de ciudadanos que a menudo buscan justicia. Con la ayuda de la policía de Beijing, los 5 agentes de la ciudad natal de Xiang acabaron irrumpiendo en su residencia. Lo obligaron a subir a un patrullero y lo llevaron de vuelta a Liaoning. Xiang lleva unos 20 años haciendo peticiones. En 2001 resultó gravemente herido después de que el director de una fábrica local se peleara con él, pero esta persona sobornó más tarde a la policía para liberarse del castigo. En su lugar, Xiang fue acusado de lo que las autoridades denominaron alteración del orden público por pedir justicia por su lesión. También fue enviado a trabajar a un campo de trabajo forzado en 4 ocasiones.
Otra peticionaria, Li Chaoxiu, es de la provincia de Sichuan, en el suroeste de China, y también acudió a Beijing para presentar una petición. El viernes, al parecer, fue secuestrada por 7 u 8 hombres en las calles de la capital. Los individuos dijeron ser de la Oficina de Seguridad Pública. A continuación, la subieron a un automóvil y funcionarios de Sichuan la llevaron de vuelta a su ciudad natal. Según otros peticionarios, Li resultó herida y lloraba mientras la secuestraban. Otra peticionaria, llamada Chao Chun-hon, es de una provincia vecina de Beijing llamada Hebei. Fue seguida por autoridades locales de Beijing y llevada a la fuerza a su ciudad natal por policías el jueves pasado. Chao declaró al Epoch Times que fue a la capital con varios agricultores. A todos ellos las autoridades les quitaron sus tierras sin apenas compensación. Los campesinos fueron llevados de vuelta a su ciudad natal antes que Chao. Ella dice que las autoridades chinas utilizan su poder para situarse por encima de la ley y añadió que en realidad no resuelven los problemas, sino que persiguen a las personas que llaman la atención sobre los mismos. El PSC está decidido a oponerse al Estado de Derecho y a los principios democráticos. Esto según dijo en un discurso el líder del PSC, Xi Jinping, en una reunión del partido el pasado mes de noviembre. Una revista del régimen reveló los detalles de la conferencia este fin de semana. Es la primera vez que este tipo de declaraciones se ponen a disposición del público. En su discurso, Xi Jinping criticó duramente a algunos abogados chinos de derechos humanos, según dijo, por su escasa conciencia política y ataques maliciosos al sistema político y al régimen del PSC. Poca conciencia política es un término inventado por el PSC. Significa que la persona no está en línea con la ideología comunista. Y atacar el sistema político y el régimen del PSC significa que los abogados de derechos humanos no siguen las órdenes del partido. Xi también dijo en su discurso que la China comunista nunca tomará el rumbo de los países occidentales que tienen una forma de gobierno constitucional, con separación de poderes e independencia judicial. Añadió que el PSC debe tener un control absoluto sobre el sistema judicial. Ya en 2017, el presidente del Tribunal Supremo del PSC también dijo lo mismo. Las representaciones artísticas en la China comunista tendrán que servir ahora al socialismo y mostrar apoyo a las políticas del Partido Comunista. Esto según una lista de directrices del Ministerio de Cultura del régimen. Estas pautas entraron en vigor este lunes. Las normas fueron publicadas por la Asociación de Artes Escénicas del Ministerio de Cultura de China y se aplican a los artistas de todas las categorías de entretenimiento en vivo, incluidas las acrobacias, el teatro, la música y la danza. Las directrices insinúan que el PSC puede politizar la industria de las artes escénicas. Una de ellas dice que los artistas deben apoyar la dirección y las políticas del partido, y otra incluso dice que deben amar a la China comunista. El reglamento también dice que los artistas deben, y cito, defender la idea de que la literatura y el arte deben servir al pueblo y al socialismo. Se trata de una cita basada en los escritos del ex líder del PSC, Mao Zedong. Las medidas también reclaman una jurisdicción sobre las creencias y la fe de los artistas. Requieren que todos ellos se ajusten a la política del PSC en materia de religión, y el PSC es oficialmente ateo. Los artistas que no cumplan con estas pautas podrían enfrentarse a una prohibición permanente de su profesión. La regulación puede estar sujeta a futuras revisiones. Un marinero chino apoyó al régimen chino durante 30 años, pero luego de viajar por el extranjero se dio cuenta de que lo que realmente ocurre en el mundo es contrario a la propaganda comunista. Ahora dedica todos sus días a luchar contra el malvado régimen. Un chino estuvo en más de 30 países desde que se hizo marinero en 2015. Esto le permitió ver la verdadera situación del sector marítimo bajo el régimen comunista. Haibing Lian dice que las autoridades prohibieron a los marineros volver a China desde que comenzó la pandemia. El capitán se apoderó de nuestros pasaportes, certificados y demás documentos y no nos permitió conservarlos. Según las nuevas políticas, los marineros tienen que pasar por varias inspecciones y pruebas de COVID antes de visitar a sus familiares en China. Es muy difícil hacerse las pruebas en los barcos. Muchos marineros no tienen más remedio que continuar a la deriva en el océano desde hace más de un año, aunque estén sanos. Estamos sanos, queremos vacaciones, queremos libertad, queremos derechos humanos. Beijing también priva a los marineros de sus derechos humanos en otros aspectos. Tienen que trabajar en camarotes tóxicos dentro de los barcos y enfrentarse a piratas. El número de marineros chinos que mueren en el océano es un secreto de Estado. Liang
Apenas puede ganarse la vida, aunque arriesga su vida en el trabajo. Para colmo, su empresa le debe 7 meses de salario. Por otra parte, una cláusula en el contrato de trabajo impide a los marineros chinos presentar quejas a un sindicato llamado Federación Internacional de Trabajadores del Transporte. Debido al elevado costo del transporte aéreo, el transporte marítimo representa el 80% del comercio internacional, y el sector depende de los marineros para enviar mercancías comerciales a todas partes del mundo. Pero a pesar de su contribución en la economía china, los marineros tienen un estatus social bajo y suelen recibir pocas prestaciones sociales. Los gobiernos de otros países hacen un buen trabajo protegiendo los derechos de los marineros, pero el Partido Comunista Chino no lo hace. Aún así, todo tiene pros y contras. Una de las ventajas de su trabajo es que le permite viajar al extranjero con facilidad. Liang huyó de China en julio pasado, 3 meses después de criticar públicamente al régimen comunista. Nuestro país y nuestro gobierno están siendo erosionados por una fuerza maligna paso a paso. El pueblo está pasando por un calvario. Estoy decidido a luchar contra este régimen malvado hasta el final, esté donde esté. Para evitar la persecución en China, solicitó el estatus de refugiado en Australia. Ahora el gobierno australiano tiene que decidir si es merecedor de protección como refugiado. El gobernador de Florida envió una advertencia al Partido Comunista Chino junto a la promesa de proteger a su estado de la influencia del régimen. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, está presentando nuevas leyes que se enfrentan a la influencia hostil del Partido Comunista Chino. We need to take action, stand firm against the Chinese Communist Party and foreign influence and interference in American research, education, and public affairs. Today, Florida will take a leading role by proposing important steps to address past, current, and future concerns of the Chinese Communist Party and other foreign influence in the governmental, economic, and academic affairs of our state. El gobernador republicano destacó el robo de propiedad intelectual y las operaciones de espionaje corporativo por parte del PSC. Dice que el régimen chino representa una de las mayores amenazas para la seguridad y la prosperidad de Estados Unidos. Over the last decade, the Communist Party of China has been meticulous and deliberate in their economic infiltration across the globe. The growing presence of the Chinese Communist Party influence in domestic and international affairs is one of the most pervasive threats to American security and prosperity. Según la nueva propuesta, las universidades deben establecer un estricto proceso de investigación para los extranjeros que soliciten puestos de investigación. Las escuelas y las agencias estatales también deben informar de las donaciones de más de $50,000 procedentes de gobiernos extranjeros. The Chinese Communist Party has made it a mission of their global expansion of power to steal intellectual property from our businesses, our government, and our academic institutions, all to further fuel their global objectives. Los centros educativos que infrinjan las normas tendrán que pagar al Estado el 105% de la cantidad no revelada. Para combatir el espionaje corporativo habrá penas más largas y los delitos relacionados también serán reclasificados en grados más altos. We'll place strategic safeguards against foreign influence by closing loopholes, strengthening institutional vetting, and applying common sense protections for Florida schools, government entities, and more. DeSantis dice que Florida será un líder en llevar estos temas a la luz del sol. El régimen chino está sumando la pandemia a las herramientas de supresión contra la libertad de prensa. Esto según el Club de Corresponsales Extranjeros en China, OFCCC. Dicen que el PSC limitó la información al extranjero en 2020 con medidas de prevención del virus, intimidación y restricciones de visado. El club también asegura que esto condujo a una rápida disminución de la libertad de los medios. En su informe anual, el FCCC afirma que ningún periodista extranjero en China indicó que las condiciones de trabajo en el país hayan mejorado, y esto ocurre por tercer año consecutivo. El informe incluye las respuestas de 150 periodistas. También dice que el régimen chino negó a los reporteros el acceso a zonas sensibles y los amenazó con cuarentenas obligatorias. Por otra parte, el PSC lleva muchos años utilizando las restricciones de visado para presionar a la prensa. Según el informe del FCCC, el año pasado se concedieron visados a más de 10 corresponsales con una validez máxima de 6 meses, pero los visados más comunes para los medios de comunicación suelen ser de 1 año en China. El Ministerio de Asuntos Exteriores del régimen respondió al informe diciendo que sus afirmaciones son, y cito, infundadas. El PSC expulsó a más de una docena de periodistas estadounidenses en 2020. La inversión china en Australia cayó más de un 60% el año pasado. Es el nivel más bajo registrado en 6 años. Esto tiene lugar mientras se agrava el conflicto diplomático entre ambos países.
Mientras las tensiones entre Beijing y Canberra se siguen agudizando, la inversión china en Australia se hundió a su nivel más bajo en 6 años. El estudio anual de seguimiento de la Universidad Nacional de Australia registró $1.000 millones australianos de inversión china en 2020, consistente en acuerdos inmobiliarios, mineros y de fabricación. Esto supone una caída del 61%, mayor que el descenso del 42% de la inversión extranjera directa a nivel mundial. Así lo afirma Shiro Armstrong, director de la Oficina de Investigación Económica de Asia Oriental. Australia anunció una revisión de sus leyes de inversión extranjera en 2020 para dar al gobierno el poder de vetar u obligar la venta de una empresa si crea un riesgo para la seguridad nacional. La empresa china Mengniu abandonó en agosto un acuerdo para comprar la empresa láctea australiana Lion Dairy and Drinks a la compañía japonesa Kirin, después de que el gobierno australiano indicara que bloquearía la venta. La embajada china declaró en noviembre que 10 inversiones chinas fueron bloqueadas en Australia por motivos de seguridad nacional. Desde entonces, China impuso aranceles contra el vino y la cebada australianos y restringió la descarga de carbón del país en los puertos chinos. Y eso es todo por hoy. Gracias por acompañarnos en China en Foco de NTD. Estamos aquí para presentarles las últimas noticias de forma honesta e imparcial. No se olviden de poner me gusta y de suscribirse a nuestros canales alternativos para mantenerlos informados, y en especial para el caso de que tengamos que cambiar de plataforma. Las direcciones para hacerlo figuran en la descripción de este video. Nos vemos mañana.